El arte, en su sentido más básico, es una conexión espiritual del hombre con el universo. Su relación con lo imperecedero lo convierte en un vehículo de trascendencia en el tiempo. Desde los primeros momentos, más que una expresión, el arte constituyó una necesidad de dejar una huella. En palabras de Fernando de Cislo, si una cantata de Bach, una cantata cristiana en alemán, puede hacer llorar a una persona tanto en la India como en Perú, como en Estados Unidos, como en España, es porque Bach logró activar algunas fibras sensibles que trascienden la época en que la obra fue realizada. Hoy, la espiritualidad en el arte. Bienvenido a Arte Mundo Latino. En un primer momento, el arte estuvo muy ligado a la magia y a propiciar los sucesos que ilustraba. Con la llegada de la religión, el arte se torna más contemplativo y de alabanza, perdiendo su carácter propiciatorio. Con el Renacimiento, surgen figuras como el mecenas y el coleccionista de arte, llevando la subjetividad y la abstracción en el arte a niveles superiores. Todas las épocas y los grupos humanos respiran a través del arte que producen, y este a su vez funciona como elemento de cohesión social, lo que nos lleva al siglo XVI, al Caribe del año 1515, a otra pelea cubana contra los demonios. Siglo XVI, Villa Costera de San Juan de los Remedios, octava villa fundada en la isla de Cuba por los europeos. Año de 1515. El por entonces comisario de la Inquisición y cura de la parroquia, José González de la Cruz, esgrimiendo posibles ataques de pirata y tratos de los lugareños con herejes, pretendió trasladar la villa 42 kilómetros tierra adentro, para lo cual se valió del argumento de un asedio a la villa por parte de una legión de demonios que sumaban la increíble cantidad de 2 billardos, 665 millardos, 866 millones, 764.664 demonios. El inquisidor recurrió nada menos que a las amenazas de Lucifer e hizo que el notario oficial diera fe oficial de lo que decía el mismísimo demonio, hablando desde las entrañas de Leonarda, una negra posesa. Toda esta saga civil que se extendió por 26 años, de 1672 a 1696, se encuentra recogida en Otra pelea cubana contra los demonios, una obra de Fernando Ortiz que narra de fuentes fidedignas la resistencia de una pequeña villa, primero a los influjos de una legión de demonios
después a los designios de Dios y con posterioridad a los designios del capitán general de la isla de Cuba, quien ordena finalmente destruir a hierro y fuego la endemoniada población de San Juan de los Remedios. Esta destrucción no se dio. Lo que sí sucedió es que 8 de las familias más pudientes de la villa se trasladaron 42 kilómetros tierra adentro y fundaron la hoy conocida ciudad de Santa Clara. Remedios, por su parte, sigue ahí y conserva ese caudal de experiencias de lo extraordinario. Luego de enfrentar a 2 billardos, 665 millardos, 866.764.664 demonios. Bueno, Fernando Ortiz es un individuo que estudia Derecho en Milán. Estaba en esa época de moda la escuela lombrosiana, que consideraba que por las circunvoluciones del cerebro se podía detectar la mentalidad de un criminal. ¿Okay? Y él fue a estudiar eso y después vino a Cuba y empezó a hacer ese tipo de antropología forénsica, pudiéramos decir. Y empieza con su libro magnífico, Los Negros Brujos. Date cuenta que la importancia que tiene Fernando Ortiz es un individuo que Cuba no tenía ni 6 años de ser república y está estudiando a la africanía. Eso no se da en ningún lugar. Es tan interesante, ¿no? Después se da cuenta de que estos negros brujos no tenían connotaciones criminales, que era una religión. Y empieza con los negros esclavos, los negros brujos, y empieza a meterse en lo que ahora le decimos santería o la regla de Ocha. Lo interesante de él es los estudios profundos que hizo de esa religión al principio de la República, pero además de eso, el haber descubierto hasta cierto punto lo que era el proceso de la cubanía, la criollez. Con esa frase increíble o el concepto increíble que él tiene de transculturación. Transculturación es el concepto que él más o menos obtiene observando el proceso de sincretismo que tiene lugar en la isla de Cuba. Eso ha tenido lugar en todo el mundo. Todas las culturas son sincréticas, todo el mundo copia del otro. Es más, yo podría decir que yo me siento orgullosa de que pertenezco a la cultura cubana, donde no solamente copiábamos, sino tratábamos de superar lo que copiábamos, señor. Lo malo es cuando tú vives en un lugar donde no hay cambio, ¿verdad? Y él empieza a estudiar el sincretismo de Cuba y sale con una frase, una palabra increíble, transculturación. Más allá de la culturación. La culturación es el proceso por el cual una cultura cambia porque le copia a otra y a veces se pierde hasta la esencia misma de la primera cultura, pero en Cuba lo que tiene lugar, y eso ocurre más que nada en Cuba, es un proceso donde muchas vertientes culturales diferentes convergen y se crea una cosa nueva, la cubanía, la criollez. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el siglo XIX Cuba era un país de inmigrantes, como lo fue en el siglo XX. Hasta ahora, hasta la Revolución, la gente iba a Cuba. ¿Quiénes iban? Bueno, desde el principio venían los españoles, ¿verdad? Pero de ciertas partes de España. Pero en el siglo XIX empiezan a venir españoles del norte de España, muchos de ellos. Asturianos, gallegos, vascos, catalanes, que hasta entonces habían venido en un número menguado. La población de Cuba salta de prácticamente 200.000 personas a 1,5 millones cuando se inaugura la República en 1902. Además de eso empiezan a venir grandes cantidades de negros y por primera vez gran número de mujeres esclavas. Durante los primeros 3 siglos, y eso se puede aplicar a todo el Caribe, de cada 10 personas que venían a Cuba, imagino que lo mismo en Puerto Rico, que a Santo Domingo, de 10 españoles, 8 eran hombres y 2 eran mujeres. Lo mismo pasaba con los esclavos, se traían 8 hombres y 2 mujeres. Pero cuando se pone, Inglaterra impone en los años 1817 o 20, prohíbe la trata y se vuelve muy dificultoso importar negros y muy costoso, pues se empiezan a traer gran cantidad de negras esclavas. Eso coincide con la caída del Imperio de Oyo en Nigeria y vienen a Cuba gran cantidad de personajes
importantes, porque al caer el imperio, vienen gran cantidad de babalaos. Cuba es el único país de América con babalaos, ni siquiera en Brasil. La música ritual de Cuba es riquísima, no solamente la de La Habana, sino la de Matanzas, porque vinieron grandes músicos, personajes importantes. A Cuba llegaron hasta reyes, opa, reyes de regiones pequeñas, pero bueno, toda esa cultura diferentes en un siglo emergen en esa isla. Después trajeron chinos de Manila, después trajeron yucatecos, oye para allá, una gran cantidad de franceses que huyeron de Haití, otros que vinieron de New Orleans. Toda esa gente convierte en Cuba y se crea una cultura nueva. La criolla es la cultura cubana. Es como una cultura adaptiva y lo ha sido, donde cogemos de cualquiera, y una cultura muy poco xenofóbica. En Cuba a los extranjeros se les trataba muy requete bien, a los gallegos galleguitos, a los chinos chinitos. Era una cultura muy abrazadora, y es el producto de esa transculturación. A continuación, la villa de San Juan de los Remedios prospera en medio de una cruenta pelea contra los demonios, o mejor, sus demonios, y genera 2 siglos más tarde una de las fiestas populares más antiguas y de mayor relevancia en la zona del Caribe, las parrandas de Remedios.